Muy bien, a nombre de Intecap les damos la bienvenida a la continuidad del curso. Y pues la semana anterior estuvimos platicando acerca de cómo generar historias, cómo crear esas historias que al final son atractivas al televidente, ¿no? Entonces decíamos que pues es necesidad de todos escuchar historias y contar historias. Y pues estábamos hablando un poco acerca de una de las estructuras que más se acopla o que más se utiliza en Hollywood y en cualquier otra de las cosas para poder desarrollar la misma. ¿Vieron la del discurso del reino? ¿No la vieron? Sí, sí, ¿Sí la vieron? Ah, bueno, excelente. Emily, Marvin. Sí, la vi. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a platicar hoy del tema y bueno, vamos a estar ahí mencionando diferentes producciones. Bueno, entonces decíamos, la semana anterior nos quedamos en esto y decíamos que los personajes van a querer siempre algo, pero lo que quieren no es lo que necesitan para poder evolucionar, ¿sí? Y poníamos el ejemplo, imagínense que ustedes, ¿qué? Quieren $1.000.000 y viene alguien y les dice, mira, aquí está $1.000.000. Posiblemente no lo va a poder administrar, posiblemente se lo va a gastar en cosas que no tienen sentido. Y pues algo así sucede, ¿no? No es lo mismo que si ustedes han trabajado, han evolucionado, han madurado y pues en algún momento llegan a tener más de ese $1.000.000, entonces saben cómo poder administrarlo, ¿no? Entonces hay que revelarle qué es lo que necesita, pero poco a poco, ¿sí? En el discurso del rey, ¿qué necesitaba el príncipe? ¿Qué era lo que él quería y qué era lo que él necesitaba? Él necesitaba seguridad para Ajá. poder dar el discurso y no tartamudear, ¿verdad? Que esa era la evidencia de que él estaba muy nervioso, estaba bajo mucho estrés. Ajá. Entonces él necesitaba ser una persona segura. Uh-huh. ¿Y qué era lo que él quería? La mayor necesidad de él considero que es ser tratado por un médico, ¿verdad? Para que hable bien. Uh-huh. También. Pero cabalmente, ¿verdad? Él lo que necesitaba era crecer, seguridad en sí mismo, también los ejercicios que hacía con el doctor, bueno, supuesto doctor, porque al final no era doctor, era todo lo que él necesitaba. Entonces, no le dieron, o sea, no le corrigieron el habla inmediatamente, sino que él fue evolucionando, ¿no? Vale. Y luego llegamos a la muerte de Stacy, el Stacy's Dead. ¿Habían escuchado esa parte? ¿Qué es el Stacy's Dead? El Stacy's Dead es el primer giro que toma la historia, ¿sí? Es cuando el personaje tiene que decir que sí para que la historia pueda continuar. El Stacy's Dead se acuñó de aquellas películas, vamos a ver si ustedes tal vez son de mi época, tal vez, creo que sí. Aquellas películas donde Duro de Matar, todas esas películas donde la clásica llamada, si no me traes el dinero, ella morirá. Si no haces esto, ella morirá. ¿Ya? Entonces, de ahí se acuñó el término Stacy's Dead. Y el personaje tenía que decir sí para poder continuar. Si él decía que no, pues la historia se termina ahí. ¿Estamos? Por ejemplo, les pongo el ejemplo del hombre araña, ¿no? El hombre araña, el tío Ben le dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad y toda la cosa. ¿Y qué es lo que hace Spider-Man? Va a las luchas para tratar de hacer dinero con su nuevo talento. O sea, él le dijo que no al Stacy's Dead. ¿Y qué fue lo que pasó?
cuando él dijo no. Se altera la historia. Se altera la historia. Ajá. Porque como es como si él tuviera una misión y por ejemplo yo me desvío, ¿verdad? Yo tengo una misión, algo que yo tengo que hacer y lo tengo que descubrir y lamentablemente no duramente, ¿verdad? Porque él se tira la fama, el dinero y todo, tal vez por la aceleración de ayudar a sus tíos, ¿verdad? Pero después de la tragedia, él, como si él sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Cabal. Entonces, vea, él dijo que no al Stacy's Dead. Si él hubiera dicho que sí, pues entonces la historia hubiera continuado normal. Pero cuando él dijo que no, regularmente lo que hay que hacer cuando un personaje se niega a decirle sí al Stacy's Dead, es que surge una muerte, ¿sí? ¿Y quién murió ahí? El tío Ben, ¿no? Entonces, a partir de la muerte de él, se da cuenta Peter que debe de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, y ahí es el punto de no retorno. Entonces, una vez que él dice sí al Stacy's Dead, ya no puede regresar, ya la historia ya no se puede detener. Y aquí termina lo que es el inicio del primer episodio. Más o menos esto sucede en una película a tiempos promedios, más o menos en unos 20 minutos de haber iniciado. Se da esta parte de la historia. Bueno, ahora en el discurso del rey, ¿cuál es el Stacy's Dead? Cuando él decide tomar, ser rey y sabe todas las consecuencias que esto trae, ¿verdad? Las responsabilidades que esto trae. Entonces, por eso es que porque es un maestro de literatura de la universidad, quien lo ayuda ¿cómo se llama? A dominar el ser tartamudo. Entonces, en ese momento, y es más, hay un diálogo, no me recuerdo exactamente, donde ellos dos se pelean y porque el profesor lo enfrenta, ¿verdad? Le dice, mire, bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? En ese momento le está diciendo, mire, ¿qué quiere? ¿Lo ayudo para hacer esto? ¿O mejor me regreso a dar clases, verdad? Y en ese momento el rey dice, bueno, sí, ¿verdad? Lo tengo que hacer porque va a llegar un momento en el cual tengo que dar el primer discurso. Uh-huh. ¿Qué piensan los demás? Gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Dónde pueden ver el Stacy's Dead ustedes? Muy bien. El Stacy's Dead, acá en esa película en particular, se da cuando él decide seguir con el tratamiento. Él va y el doctor lo pone a hacer un montón de ejercicios y al final le hace una grabación, ¿se recuerdan? Y él no quiere escuchar esa grabación que le hicieron. Y todavía su esposa y todo le dice que la oiga y él no quiere. Entonces en algún momento él decide escucharla y ahí es el punto donde él decide continuar con el tratamiento. Si él hubiera dicho que nunca escuchar esa grabación, pues ahí se termina la historia. Pero entonces el Stacy's Dead es esa parte donde nosotros debemos de obligar a que él haga lo que tiene que hacer para que la historia pueda continuar. ¿Estamos? ¿Se recuerdan de esa parte? Sí. Uh-huh. Ese es el primer giro de esa historia. Bueno, luego empezamos lo que es el desarrollo de la historia. Y aquí el personaje empieza a desarrollar
lo que él cree que es bueno para poder cambiar. Pero aquí es lo que se le llama, lo que empieza la tortuga volteada hacia arriba. ¿Sí? ¿Han visto esas tortugas? Pues no, si ustedes la ponen boca arriba no se pueden parar. Y eso es, de eso se trata todo el desarrollo. De que él trata de hacer cosas para mejorar, pero todo lo que hace no sirve de nada. En esta parte de la historia es donde deberíamos de evaluar lo que se llama la promesa de la premisa, ¿sí? Y evaluar si estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, si empezamos hablando del príncipe que era tartamudo y aquí estamos hablando de aliens, por ejemplo, ya algo pasó ahí en el camino. Entonces hay que tratar de siempre mantenerse en la historia que estamos contando, ¿sí? Y este es el punto donde debemos hacerlo, porque es muy, muy frecuente que se empiece con algo y al rato estamos hablando de otra cosa, ¿sí? ¿Iba a participar o no? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo se crea? ¿Sí diga? Bueno, ¿cómo se crea una historia interesante con una meta y obstáculos? Y entonces aquí es donde entran a escena lo que se llaman las historias B. Y las historias B contribuyen a complicar la vida del protagonista, ¿sí? Bueno, solo antes de el Stasis del Guasón, ¿dónde era? ¿Dónde lo pueden identificar? ¿Dónde sería? Puede ser cuando él descubre la verdad. Cuando él descubre la verdad. Ya Que nos fuimos va mucho. a preguntar si en realidad él es el papá y se topa con Bruce de niño. Sí, pues. Ya. Bueno, ahí ya nos fuimos mucho porque ya estamos casi, casi que en la mitad de la historia, un poquito antes. Tiene que ser al principio. Sí, más o menos son los primeros 20 minutos, 25 minutos. Pero el Stacy desde ahí yo lo vería cuando él mata a las personas del tren. O sea, una vez él mató, ya no hay vuelta atrás. Ahí se empezó a volver malo. Cuando tomó la decisión de ser malo. Ajá, exacto. O sea, si él nunca hubiera matado, siempre hubiera pasado la historia normal, ¿no? Hubiera seguido siendo el del bullying y todo, pero a partir de esa muerte, entonces todo cambió dentro de él. Entonces, luego ahí empieza los intentos por él querer cambiar, ¿no? O sea que Querer, siempre se va a dar en los primeros minutos de la película. regularmente ahí se da, regularmente ahí se da, el primer giro, donde una vez que pasa algo ya no se puede regresar. ¿Sí? Luego, si se dan cuenta, pues en el Guasón él empieza a tratar de cambiar, ¿no? Pero no puede, entra en depresión y toda la cuestión. Y ahí es donde salen las historias B, ¿sí? Por ejemplo, en el discurso del rey, ¿cuál sería la historia B? ¿Cuáles serían? Mejor dicho, porque hay varias. ¿Cuáles son? No me dejen su nombre. Por ejemplo, una historia B en el discurso del rey es el hermano, ¿sí? El hermano que es rey y luego abdica y toda la cosa. Otra historia B, ¿cuál sería? Bueno, y el hermano que tenía su novia, ¿verdad? Que no la querían y toda la cosa. Otra historia B, el tema de Hitler. Entonces, las historias B son algo que sirven como para refrescar también
la historia, porque si pasamos hablando toda la película del mismo problema, entonces en algún momento llega a ser tedioso el tema. Entonces ahí es donde vienen las historias B. ¿Y qué es lo que hacen estas historias? Contribuyen a complicar la vida del protagonista. ¿Sí? Hablemos del Guasón. ¿Cuál es una historia B? La que acaba de comentar Emily. ¿Sí? Por ejemplo, la vida de Bruce, donde está el papá y toda la cosa. Pero si se dan cuenta en esa historia o en esa película no hablan nada de Batman, ¿no? Porque Batman ahí no es el centro de la historia, es solamente una historia adicional. Entonces está el papá el supuesto papá del Guasón, está la vida de la mamá, están los policías. Entonces hay muchas historias B que empezamos a ver dentro de la historia y que eso, como dice acá, contribuye a complicar la vida del protagonista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso del Guasón es muy evidente que a partir de eso se empieza a complicar todo, ¿no? Que la mamá estaba loca, que esto, que lo otro, y ahí es donde se empieza a complicar la vida. Las historias B pueden o deben ser o pueden contribuir, si no en todas, por lo menos en alguna de estas, deben dar soporte al viaje, deben enseñar algo o nos pueden ayudar a reflexionar, ¿sí? A que la historia pues sea interesante. Muy bien, en este punto es donde debemos al personaje enfrentar sus problemas, ¿sí? Este punto es así como que donde ya vamos creando empatía y creo que Guadalupe nos mencionó la semana anterior, ¿no? Que el Guasón no era malo, sino que se había hecho malo, ¿no? ¿Usted fue? Ya Yo se creo nos que fue. sí, ella fue. Sí, ¿verdad? Ya. Ahorita ya se nos fue. Bueno, Marvin, ¿está por ahí usted? Sí, Ah, bueno. A veces está hablando solo. Bueno, entonces aquí es donde debemos de llevar No es nosotros, aplicación, perdón. se estaba actualizando la aplicación, por eso solo los escuchaba, pero no podía hablar. Ala, y escuchó todo lo que Emily dijo usted. Chismoso la roba. No, entonces, bueno, en este punto es donde debemos de obligar a la persona o al personaje a enfrentar sus problemas, ¿sí? Aquí en este punto, en el Guasón, es donde él ya debe de afrontar a que no tiene medicinas, a que su mamá, pues de alguna forma, había algo ahí que no casaba, ¿sí? Y entonces él se empieza a dar cuenta de todas las cosas, que su papá no era su papá. En el discurso del rey, ¿dónde podríamos ver este tema? Donde él empieza a enfrentar sus problemas, pues cuando va con el doctor, una vez que decidió continuar, él sigue tratándose y empieza a tratar sus inseguridades, ¿sí? Y acá es donde sucede esta parte que es interesante. Dice, por eso pasa esto, ¿no? Y esto quiere decir que los problemas del pasado y presente, y aquí es donde se da el verdadero problema, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta en el Guasón, pues ya lo que dijimos, ¿verdad? La mamá, todo el tema, más los problemas del presente que lo están persiguiendo porque ya se tienen sospechas de que él mató a las personas del tren. En el discurso del rey, ¿qué es lo que pasa? Que los problemas del pasado, los que él tenía con la niñera, por ejemplo, ¿se recuerdan de esa partecita? ¿Sí? Al final como que le dan más inseguridad y es parte de lo que contribuye al problema físico que él tiene. Entonces aquí es donde se empiezan a denotar todas esas cosas. Y dice esto, ¿verdad? Los problemas del pasado y presente, y se da a conocer el verdadero problema. Entonces aquí es donde se da una parte del desarrollo y es el midpoint. ¿Sí? ¿Sí diga? Bueno, entonces el midpoint es el punto donde nosotros buscamos
que sea la empatía con el protagonista. Y es aquí cuando nosotros decimos, ah, no, el Guasón no era malo, él se hizo malo. Y nos ponemos del lado de él, tratando de entender de que todo lo que ha venido sucediendo, todo lo que le pasó, que pobrecito, que su mamá, que su papá, que etcétera, que lo violaron, que todo ese tema. Entonces, aquí es lo que se llama el clímax de la historia, ¿sí? Es como donde ya traemos al televidente y se pone, o lo ponemos en el punto donde nosotros queremos que esté, ¿sí? Aquí es donde ya se enfrenta la historia A, que es el protagonista, con las historias B, ¿sí? Por ejemplo, acá es donde, trayéndolo a la del Guasón que estábamos hablando, sería donde él va a buscar a su papá, ¿no? Y su papá lo rechaza, bueno, que es supuestamente su papá, y lo rechaza y todo. Cuando él mata a su mamá y todo ese tema. Entonces, ya, entonces no sé si se comprende ese punto. Sí. Mire, ahí es Sí. donde también uno, es cuando hay varios personajes, ¿verdad? Comienza a agarrar como partido también, de que Ajá. yo le voy a dar la razón y hasta se hace una discusión cuando uno, después de que ve la película, ¿verdad? Como si a quién apoyábamos o qué fue lo que le pasó y yo le doy la razón, ¿verdad? Cabal. Pero ustedes solo díganme si son del Team Godzilla o si son del Team Kong. Yo ninguno de los dos. A ver. No me ha Yo soy, llamado la atención ver esas dos películas porque siento que son muy largas. yo soy del que gana. Ah, Sí, exactamente. Entonces ahí es donde uno dice, ah, ya toma uno su postura. Pero como parte de la historia es ahí donde queremos crear la empatía, ¿sí? Salvar al gato, ¿no? Lo que estábamos hablando. Bueno, y luego el midpoint dice, después del midpoint viene esto, los viejos problemas traen nuevos problemas, ¿sí? A partir de todo lo que el Guasón vivió, ahora él mató a su mamá y nuevos problemas, ¿no? Sí, en el discurso del rey, pues todos los problemas que él traía previo, ¿cuáles podríamos mencionar? De los problemas antiguos que traen nuevos. desde su infancia, siento yo, con la niñera, Ujú. era punto clave, porque recuérdese que ellos, por ser la realeza, por ese ambiente, ellos no tienen mayor contacto con los papás, sino que es directamente con las niñeras o institutrices, ¿verdad? Que les- Ajá. que en algún momento. Entonces ellas como si toman el rol, la verdad es que toman el rol de mamá y todo, con ciertos requerimientos y requerimientos que les dan los papás, ¿verdad? Pero sí, de ellas dependían si, cómo los trataban ellos, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Solo? ¿Alguien más quiere contribuir? Gracias, mi estimado. Muy bien. Entonces, el midpoint, aquí es donde el personaje dice todo está perdido, donde vemos a los Avengers que ya los vencieron y que no hay ninguna solución, y en eso sale alguien planeando algo que no se había pensado. Sí, este es el punto donde se da otro giro de la historia y es donde dice todo está perdido. Y entonces este punto es donde él comprende qué es, de qué se trata toda la película, de que él tiene que cambiar, ¿sí? Antes él solo había tenido luces, tuvo problemas, tuvo la tortuga volteada y aquí es donde él empieza a ponerse de pie. Él empieza a entender qué es lo que necesita para poder sobresalir. Y aquí empieza el camino al éxito. Luego viene la prueba. ¿Cuál es la prueba en el discurso del rey? Una vez que él ya Dar entendió, ajá, serio. ¿cómo? Esa es la prueba.
dar el discurso previo. Porque como decir, el examen final es dar el discurso. Ajá. Lograr que ¿Siento lo yo? escuchen, lograr que lo escuchen y captar la atención de todos, Ajá. que Vea. comprendan qué es lo Ajá. tratando de admitir. Ujú. En este caso, la prueba va más al personaje. ¿Y saben cuál es la prueba en el discurso del rey? Es el punto cuando llega un sacerdote, me parece que es obispo, no sé qué cuestión, y le dice, mira, ese doctor no es doctor. Y entonces él empieza a dudar otra vez y empieza a tartamudear. ¿Se Por la recuerda? inseguridad, porque Exactamente. regresa la inseguridad que Porque, tenía antes. porque siente que lo ha engañado. Ujú. ¿Sí? Ese es el punto de la prueba en el discurso del rey. ¿Ya? Donde él empieza a dudar. O sea, ya donde avancé realmente no era, o sí era, o qué pasó. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba. Una vez que el personaje supera eso y le dice, sí, yo voy a continuar aunque no seas doctor, pero voy a continuar porque ya estaba resultando, ahí es donde empieza ya la recta final de lo que es la historia. Y el final, pues empieza con algo que se llama la tormenta, ¿no? Que es cuando ya viene el problema en sí, el más grande de todos, ¿sí? Pero aquí él ya creció, él ya pasó de la inseguridad a ser una persona segura, ¿sí? Y entonces empieza a reunir, lo que se llama reunir el equipo, ¿no? Empiezan los Avengers, aquí ya viene Thanos y empiezan a reunir a todos los Avengers y salen todos, sí. Él empieza a reunirse con el doctor y preparan un plan, ¿sí? Hacen el plan y luego del plan pasan a la acción y llegan al éxito. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¿Estamos? Entonces, esta es la estructura con la que muchas de las películas están hechas y que es necesario conocerlas, ¿sí? Entonces, espero que con esto que hemos hablado, ustedes pues tengan un panorama un poco más técnico obviamente no se aplica a todas, hay, por ejemplo, no sé si sabían, hay estructuras que, por ejemplo, una estructura para narrar una historia de terror es la misma estructura que se utiliza para una historia romántica, por ejemplo. O sea, siguen los mismos pasos. Obviamente con una temática distinta, pero al final es una estructura la que sigue. Entonces es lo mismo acá. Empezamos desde un punto donde el personaje estaba en un punto no bueno y llega al punto donde ha evolucionado, ¿sí? En este caso, pues en el discurso, en el Guasón, pues ustedes pueden ver la prueba donde él empieza a dudar y todo, a partir del programa, ¿no? Donde él ya va, viene la tormenta y todo el rollo. El plan es de que él se truena al conductor, la acción, y una vez llega al éxito y él ya es el jefe de los malos. ¿Estamos? No sé si tienen dudas o algún comentario de esto. A mí me quedó un poquito de duda con ese que dice midpoint. El midpoint. ¿Cuál es su duda? Y si me pone otro ejemplo de otra película, para más o menos entenderlo bien. Ya, vamos a ver. Bueno, les puse el ejemplo del Guasón, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, el midpoint, hablemos de qué película podría mencionar. Rápido y Furioso. Sí. La 1. La última, donde Toretto traiciona a su familia. No sé si era la última, ahora ya ni sé ni qué número son.
Yo no la he visto. No la he visto. A ver. No. La de Rápidos y Furiosos. Va, hablemos de Rápido y Furioso la 1, ya me recordé. El midpoint de ahí, ¿cuál sería? Sería cuando está ¿cómo se llamaba el personaje que se murió? Paul Walker. ¿Cómo se llamaba? Sí. Bueno, ya usted sabe cómo se llama, no me recuerdo. Sí. Él está indeciso entre si va a ser del lado de los buenos o del lado de los malos, ¿no? Porque hasta el momento todavía era un policía encubierto. Ajá, Y es que él entonces, ¿sí? llega al punto donde, si se da cuenta, hay una historia B, pues es la policía. Y la historia A, obviamente, es Toretto, ¿no? Y su familia. Entonces Ajá. ahí en ese punto chocan y él decide. Y es ahí donde dice, no, se tiene que volver con los supuestamente malos, ¿verdad? Pero que al final eran los buenos. O sea, los que son como buenos. Entonces, ese Ajá. punto es el midpoint. Una prueba, ¿verdad? Del carro y todo para ver realmente si él está a favor o en contra. Ajá, exactamente. Y salen ahí en el carro y toda la cosa. Sí. Ajá. No sé si está un poquito más claro. Ya entendí. Sí, Es básicamente tienen que tomar la decisión por qué lado se exactamente. inclinan. Exactamente. Porque entonces él ahí ya, por ejemplo, ya vio todo lo que él necesita, ¿no? Empieza a darse cuenta que realmente la familia es lo que vale y no el trabajo, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a salir todo lo demás. Y la familia es lo primero. El dinero viene y va, dijo Toretto. Bueno, En todo esto que nos enseñó aquí, ¿en qué parte de todas estas pautas entra la moraleja? Porque cada película, sea de romántica, ciencia ficción, siempre tienen una moraleja. uh-huh. Bueno, aquí lo que podemos ver es la evolución, ¿sí? Aquí hacemos un análisis de todo y más que todo aquí estaría el punto donde él comprende qué es lo que él necesita. Desde el clímax, nosotros podemos crear empatía y entonces logramos entender muchas cosas de las que pueden pasar, de las que nosotros podemos pasar también. Y la forma que él resuelve el problema es muchas veces el punto donde nosotros comprendemos lo que realmente vale, ¿no? Sería en este punto donde ya se empieza a dar como que la evolución en sí mismo y él empieza a comprender que lo que él quería no era lo que él necesitaba. Sí, estaría más o menos entre el clímax y este punto. Es lo que lo discierne es de decir, bueno, ¿sigo o no sigo? ¿Perdón? Cuando él realmente decide seguir, tomar el camino, ¿verdad? De seguir con lo que él tiene que hacer o no hacerlo. Uh-huh, exacto. Y donde él decide pues enfrentar su verdadero problema y no seguirse haciendo los quites como había venido haciendo, ¿verdad? O los caminos fáciles. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí, ya estamos. ¿Sí? ¿Marvin? ¿Algún comentario? Ahí estamos, gracias. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, una vez que hemos sabido cómo estructurar la historia, vamos a hablar un poquito de algo técnico y que es la composición. ¿Sí? ¿Qué idea les da el término composición? Que tenemos que dar una estructura. ¿Perdón? Que tenemos que dar una estructura. Una De, estructura. ¿En qué ajá, cosa? de, por ejemplo, yo decía, ¿verdad? Que es un inicio, un peso y un... Uh-huh. Un final.
Pienso que es unir piezas claves. Unir piezas claves. Ajá. Emily. Unas partes que componen un guión o una película. Cabal, la idea que tienen está bastante bien, solo que aquí lo vamos a enfocar a lo que la cámara está viendo, ¿sí? Y aquí es importante saber qué es lo que está pasando y cuáles son las normas técnicas que debemos de considerar, ¿sí? Imagínense que ahorita ustedes tienen su cámara en la mano y quieren grabar, pero ¿qué es la composición? La composición básicamente es cómo organizamos todos los elementos dentro de lo que es el encuadre de la cámara, ¿sí? Entonces, el poder nosotros posicionar cada uno de los objetos donde corresponde, al personaje donde corresponde, todo eso, aquí entra mucho lo que es psicología, ¿sí? Y en un ratito pues lo vamos a ver. Entonces, aquí ya nos desprendemos de la historia y empezamos a tratar de darle un valor mediante los encuadres a lo que es cada una de las escenas. Y esto me va a servir para luego crear mi storyboard y para luego poder saber ya en la fase de producción qué es lo que tengo que hacer, cómo lo debo de hacer. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de composición, tenemos lo que son reglas, ¿sí? Y tenemos, ¿sí diga? ¿No? Tenemos lo que son reglas. La primera regla es lo que se llama la regla de tercios. La regla de tercios consiste básicamente en dividir la pantalla en dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Esta regla es quizá la que más se utiliza en películas, en documentales, en lo que ustedes quieran. Ahí está siempre la regla de tercios, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? La regla de tercios nos indica que en la intersección de una línea vertical y una horizontal se va a crear un punto fuerte, ¿sí? Quiere decir que para que mi historia tenga ese peso visual, yo debo de ubicar los elementos en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Y estas líneas me pueden servir para el horizonte. Vamos a ver un ejemplo, porque hablándolos está difícil. Dígame alguna película. ¿Alguna película? ¿El de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Bueno, vean. Desde aquí, ya puedo ver la regla de tercios. Vamos a ver esto. Esa ni la he visto ustedes. Alguien está hablando en el chat, En el chat, ¿qué chat? en WhatsApp. Es que yo me desconecto de WhatsApp cuando ando en Teams, porque ahorita vamos a ver qué dice. ¿Dónde se conecta? No le pueden reenviar el link, por favor. Ahorita vamos a ver. Ya se lo Ah, reenvío. está. Gracias. Gracias. Bueno. Oye, entonces vamos a ver aquí. ¿En qué parte está él? ¿Dónde está posicionado? ¿Sobre O una sea, silla?
Sí, pero en la pantalla. ¿Se dan cuenta? Que está en uno de los puntos fuertes. ¿Sí? Y eso es porque a mí siempre me va a interesar mantenerlo ahí. Vean, los ojos están más o menos a esta altura, miren. No sé si lo logran ver. Pero ahí abarca más la esquina superior izquierda y el centro izquierdo. ¿Cómo así? Sí, es que usted trace la línea horizontal imaginaria acá y más o menos por acá. Y más o menos dividiéndolo estaría aquí y estaría aquí. Un poquito más arriba. Aquí. Entonces él más o menos está quedando en este punto. Ah, ya, o sea que uno tiene que enfocarse en los puntitos rojos esos. En los puntos fuertes, exacto. Ya. Entonces, muchas veces nosotros al sujeto principal lo vamos a ubicar en este y al secundario porque la vista nos va a llevar automáticamente ahí en el opuesto, aquí, cuando hayan dos. Vamos a ver. Si se dan cuenta, en la mayoría es regla de tercios. Vean acá, ¿por qué no cae centrado? ¿Por qué la imagen en él no está aquí? Está tirado para acá, miren, él sale de acá. Ajá. Ah, Y se ya. va para acá. ¿Ya? Vean acá. ¿Dónde está él? Aquí. En el horizonte. No está centrado. ¿Se dan cuenta que no está centrado? Sí. Aunque son de la misma altura, como que por la posición de la cara queda más abajo. Aquí está lo que les digo. Ahorita nos queremos enfocar en él, punto fuerte, y inmediatamente después la vista nos va a llevar para acá, al siguiente punto, vean. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Y esta regla, si ustedes se ponen a ver cualquier película, van a ver que está presente en todas las películas. ¿Sí? Vean acá, este plano que está aquí, él está aquí, está más tirado acá, y otro punto fuerte acá. Ahora, aquí hay otro plano que vamos a hablar en un ratito. Pero, realmente, esta quizás es una de las más utilizadas, de las reglas más utilizadas dentro de lo que es la grabación. Entonces, cuando ustedes graben, por favor, no se olviden de esta regla. No me vayan a poner siempre a las personas aquí en el centro, porque eso va a restar valor. ¿Sí? Hay que utilizar estos puntos que acabamos de mostrar aquí. ¿Estamos? Regla de tercios, mire, aquí estamos utilizando esta línea para marcar el horizonte y él está parado en uno de los tercios, mire, en este punto. ¿Sí? Otra cosa importante es el espacio, lo que se llama el espacio negativo. El espacio negativo es el espacio en blanco que queda, o digámoslo así, donde no hay elementos. Y en este caso hay una regla también que se llama la regla de la mirada. Por ejemplo, si él está viendo hacia acá, entonces yo voy a dejar el espacio negativo hacia ese lado. ¿Sí? Se vería raro que él estuviera viendo para acá y todo este espacio aquí, ¿no? Eso se vería raro. Entonces, en esta regla, estas líneas me sirven para trazar horizontes y para ubicar al personaje en el punto donde yo necesito que esté. ¿Estamos? Bienvenida, Lidia. ¿Desde dónde se conecta? No nos quiere hablar. Bueno, tampoco quiere decir que solamente exista esta regla. Está lo que se llama la composición simétrica. La composición simétrica es cuando yo tengo elementos de mi composición que van a jugar con... Bueno, ¿y cuál es el peso de esto? El peso es que yo quiero mostrar equilibrio, que quiero mostrar templanza, por ejemplo,
¿sí? Y por eso es de que yo le puse pausa a lo que estábamos haciendo acá, ¿sí? Si se dan cuenta, se está mostrando lo mismo acá en un plano simétrico, miren. Regla de tercios, regla de tercios, regla de tercios. Vean, está aquí, la mirada me lleva hacia acá, inmediatamente después. ¿Se dan cuenta que son muy pocos los planos que están centrados? Sí. O ya sea que están tirados acá o tirados acá. Bueno, entonces tenemos los planos simétricos que me sirven para eso, ¿no? Los planos simétricos los pueden utilizar en dos. En televisión son muy utilizados. Por ejemplo, en un noticiero, ustedes siempre van a ver a la persona centrada, ¿no? Sí. En Se algún puede. ángulo ¿Cómo? está centrado. En algún ángulo, pero sí está centrado. Bueno, lo ponen de lado porque es poco lo que ponen de frente. En los noticieros. Ajá. Cuando el presentador está hablando. ¿Sí? Bueno, depende. Si el presentador está parado, regularmente lo ponen utilizando tercios. Si está sentado, regularmente lo ponen al centro. Y eso se debe a dos cosas. Una, de que su escenografía es así muy simétrica y nos quieren mostrar de que un equilibrio. O lo otro es que no hay escenografía y que él es como que el centro de atención. ¿Sí? Entonces, ahí se da la composición utilizando simetría. Otro tipo de composición que podemos utilizar es el punto de fuga. El punto de fuga es colocar la cámara donde las líneas de la composición o de los elementos van a llevar la vista del espectador hacia un punto que nosotros queremos que él se enfoque. ¿Estamos? Entonces, el punto de fuga es otra forma de cómo voy a componer los elementos dentro del encuadre. ¿Estamos? ¿Qué les parece esto que hemos visto? Bastante interesante, porque uno a veces solo bueno, cuando ve la primera vez ve la película como si se le van los detalles, ¿verdad? Sino que tal vez lo que el director y todos quieren que uno vea, pero cuando uno ya ve varias veces la película, ya ve más detalles, ¿verdad? Ya como si le pone más atención a otras cosas. Efectivamente. Y vean, ¿por qué les muestro esto? Ajá. Por eso es que siento yo que ahí es donde uno realmente se da cuenta, por ejemplo, el detalle de las herramientas, de lo que él dice, de tal vez las personas que hacen algún movimiento, y uno en la primera película la primera vez que vio la película ni siquiera se dio cuenta de que estaba ese personaje. Exacto. Bueno, ¿Sí, diga? bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? De las, ¿cómo se llama? Estas técnicas a aplicar en cuanto a captura de imagen, ¿verdad? No sé si es aplicable también en videos, ¿cómo se llama? Esa característica, esa técnica de los impares. Ajá. En fotografía sí se aplica, pero no sé si es en video también, los impares. Sí, la regla de los impares lo que dice, más que todo en gastronomía, ¿no? En fotos gastronómicas. Que para que le dé hambre a la gente tienen que ser 3 objetos, 5 objetos y no pares. Ajá, exacto. Ajá. Sí, sí. En video, pues depende. Depende para qué lo quiera enfocar. Si es comida, sí se aplica. Y si es producto, igual, ¿verdad? Pero ahora cuando son personas, no. Ahí sí no.
Ok. Si no, le va a dar ganas de comerse 2 y no se va a poder. Cabal. Sí, no. Esa regla que usted indica, sí, efectivamente, pero es más que todo cuando es producción para productos o para comida. Ok. Ajá. Bueno, entonces, pues tenemos estos como así como que los más básicos y los más importantes al final de conocer. ¿Y por qué les muestro esto? Les decía, porque nosotros aquí tenemos que hacer un pequeño proyectito de video donde lo vamos a planificar, pero ya con todo este conocimiento vamos a decir, bueno, voy a hacer este plano porque tiene este valor psicológico, voy a hacer este otro porque contiene este otro valor. Y no solo grabemos y ya que salga lo que Dios quiera. No, ya vamos a planificarlo un poco más. ¿Estamos? Entonces por eso es que estamos dando los parámetros para poder hacerlo. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de planos y ángulos, ¿sí? Y aquí se van a ir todos. Ah, no, bueno, ahí está. Plano. ¿Y cuáles son los planos? Los planos es la forma de cómo captamos al mundo, ¿no? Es la forma de cómo colocamos la cámara para que el espectador pueda visualizar ciertas partes. Entonces, el plano panorámico se los voy a ir poniendo aquí con ejemplos de Google para que vieran. No, permítame. Hay mensajes ahí. Pero quiero ver si hay alguno del grupo o no. Bueno. Wide shot. Regularmente, este plano es un plano donde nosotros podemos mostrar cuál es la ubicación en donde se están desarrollando las cosas, ¿sí? Este es un plano muy abierto, pero que sirve para poder ubicar al espectador en donde se van a desarrollar las actividades. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo les muestro esto, pues ya sé que va a ser en algún desierto, en un lugar así desolado, ¿no? ¿Sí? Si por ejemplo les muestro el puente, algún puente famoso, ustedes van a saber, este es tal lugar, ¿sí? Entonces, un estadio, por ejemplo, la actividad se desarrolla en el estadio, ¿no? Y acá, por ejemplo, es donde podemos poner, por ejemplo, las famosas tomas con dron o cosas por el estilo, y si no tenemos dron, pues un plano donde ubiquemos a la persona. ¿Estamos? Vamos a ubicarla tanto en tiempo como en lugar, si va a ser de día, si va a ser de noche, etcétera. ¿Estamos? Regularmente las películas comienzan con este tipo de planos, ¿no? Vamos a, dígame otra película que no hayamos visto. Podríamos ver también bueno, si estamos hablando de lugares muy abiertos, también se podrían ver El Señor de los Anillos, que saca muchas planicies. Ahora, ahí hay una característica. En El Señor de los Anillos, ellos crearon el mundo. Entonces es un poquito difícil de decir, este es un lugar X, ¿no? Porque no sabemos dónde es al inicio. Pero por lo menos podemos ubicar, bueno, va a ser en alguna vegetación, va a ser en algún desierto, no sé. La verdad que El Señor de los Anillos nunca me llamó la atención verla, no la he visto. Ah, bueno, y Harry Potter. Menos. No, vamos, el Código Da Vinci. No puedo creer que no haya visto Harry Potter. Nah, de tanto que la pasaban en TNT que primero me dio Y cosa eso verla. que hubo semana de Harry Potter, le cuento que estaba desde el principio, desde la primera hasta la última. En serio. Vaya que ya pago Netflix y Amazon Prime Video. Es que Mire. es para ver, es que no puedo creer, es Harry Potter. Pues por eso. Sí, ¿verdad? Y Animales Fantásticos, no. Animales Fantásticos, no la he visto tampoco usted. Si no ha visto Harry Potter, no creo que haya visto la secuela de Animales Fantásticos.
Y Em, ese que se trata, hijo ya. Ah, no, y por mire, regla. ejemplo, Es como una precuela de Harry Potter. Va, sí, vean. No la he visto, pero con lo que me contaron no la voy a ver tampoco, pero bueno. Pero vean, ¿cuál es el primer plano que sucede acá? Nos están ubicando, miren. Es un valle. La acción se va a desarrollar ahí. ¿Estamos? Es un plano muy abierto que la sirve guerra para... le Ajá. gusta, le gusta la guerra de las galaxias. No, usted está mencionando todas las que no me gustan. Bueno, entonces, Yo tengo Eh, solo una duda, perdón. ajá. Por ejemplo, así como muestra ahí la toma que es bien abierta, no importa si se identifica realmente el lugar, porque por ejemplo, en ese tipo de películas, normalmente, como usted decía, el mundo o el lugar donde se desarrolla se presentan. Entonces no es un Ajá. lugar específico que uno pueda identificar. Exacto. Pero por lo menos nos dan como una guía de que, por ejemplo, este va a ser un valle, supongo que es. No sé si habrán castillos, creo que hay un castillo por ahí, no sé. sí, Es un está el castillo. castillo. Bueno, entonces nos ubica, mire. Nos dice, bueno, en este lugar hay un castillo donde se van a desarrollar algunas cosas. Hay un valle que en algún momento puede ser importante. Ah, de ¿Sí? acuerdo. Exacto. Entonces, como les decía, donde están desarrollando el mundo, a veces es difícil decir, ah, bueno, aquí es Guatemala, ¿no? Pero nos dan referencias de qué puede haber en ese mundo. Ajá. O por ejemplo, la película de Robin Hood. Robin Hood. Ustedes me van a matar eh, que tampoco le he visto. Ay, no le puedo. Es que hablemos de las clásicas mejor. Sí, Bueno, ¿verdad? no importa. Pero las Vaya, voy a Orgullo ver. y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Vamos a ver, También quizá ya la vi, pero no me acuerdo. Orgullo y Prejuicio. Ay, esa es re bonita. No, Al tampoco igual nunca he visto eso. que no he visto Bueno, esas. no. Final ni Eh, arribita. es que les voy a contar. ¿Saben qué realmente es lo que me gusta ver a mí? Las caricaturas animadas, las películas animadas. Les conté de Kung Fu Panda y todas esas son las que a mí me gusta ver. Bueno, entonces de Kung Fu Panda, porque yo las he visto todas también. Ah, bueno, va, Kung Fu Panda sí. Hablemos. Vamos a ver el tráiler. Sí, A veces en el tráiler no nos da, pero bueno, vamos a ver. está nominado en Oscar. Kung Fu Panda. No, la película que aquí filmaron de La Llorona. Ah, sí, 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 sí. Vi que la habían nominado. Ya ganó los premios. Vean, ¿cuál es el primer plano? Nos están ubicando en este lugar. ¿Sí? China. Podemos ver ahí ese tipo de lugares, etcétera. ¿Sí? Ujú. Entonces, regularmente no es una regla, pero regularmente empezamos con este tipo de planos. Los planos abiertos, los panorámicos, donde ubicamos a las personas en donde se va a desarrollar la acción. Luego llegamos al plano general, ¿sí? El plano general es aquel que abarca la figura humana, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a ver. Pero aquí es donde el centro del plano es la persona. Miren, así como esto, como esto. Aquí hay una regla que nos dice que el espacio negativo que debe de haber no puede ser mayor a una cabeza, ¿sí? A una cabeza humana, ¿sí? Entonces, este plano sirve para decir, bueno, de todo lo que ya vimos, ahora el protagonista es esto, ¿sí? Vamos a ver acá. Como les digo, estas no son reglas, así que siempre tienen que hacerse, pero regularmente se sigue.
Vean ahí, por ejemplo, nos están mostrando los guerreros y toda la cosa. ¿Sí? Entonces, este plano, vamos a ir así como que de muy abierto a muy cerrado, pero bueno. Básicamente nos sirve para poder mostrar de una forma general al protagonista o a los protagonistas que en un momento vaya a tener el asunto. Esto sirve más que todo como para reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento de qué es lo que hay. Luego empezamos a acercarnos al personaje y encontramos lo que se llama el plano americano. ¿Cuál es el plano americano? El plano americano corresponde a estar desde las rodillas hacia arriba, ¿sí? Esto nos puede servir bastante bien cuando queremos darle protagonismo al personaje, número 1. Número 2, cuando queremos que la gente empiece a tener un poco más de empatía con él. Y si se dan cuenta, hablemos de los políticos, ¿no? Los políticos, desde donde nos empiezan a mostrar las imágenes, muchas veces utilizan este plano, incluso planos más cerrados. ¿Por qué? Porque lo que es bueno nosotros lo queremos tener cerca, ¿no? Lo que es malo lo queremos ver así de lejitos. Entonces, eso es lo que nos quieren tratar de vender con las imágenes que nos ponen. El plano americano, ¿por qué se llama plano americano? Porque precisamente nació en estas películas, miren, en las películas del viejo oeste, donde necesitábamos ver el duelo y necesitábamos ver las pistolas, y se empezó a adoptar este plano a partir de las rodillas, ¿sí? Este es el plano que le llaman 3/4 también, que igual funciona cuando queremos hacer cosas de este tipo. ¿Estamos? No sé si vamos bien. Vamos bien. Muy bien, excelente. Marvin, ¿no quiere aportar algo? ¿Usted se dedica a la fotografía? Hacemos de todo. Bueno, en donde trabajo yo soy el videógrafo, entonces me interesa bastante, ¿verdad? Hacer videitos cortos, ¿verdad? Para hacer algunas promociones y también hacer unas capturas de imágenes, ¿verdad? Por eso me interesa bastante el curso. Ya comprendo. Muy bien. Excelente. Vamos a ver si... Yo calculo que sí nos va a dar tiempo de ver un poquito de After Effects. Eso es lo que realmente me gusta a mí. Bueno. Entonces tenemos el plano americano. Decíamos que abarca desde las rodillas hacia arriba, ¿no? Nos vamos acercando un poco más al personaje. Luego viene el plano medio, que abarca desde la cintura hacia arriba. ¿Sí? Vamos a ver el plano medio. Ustedes pueden verlo, sería así como estos que están acá. Y acá es cuando la persona va tomando más protagonismo, ¿no? Cuando ya incluso le puede hablar directamente al televidente, sin que tenga un valor muy invasivo, más que todo como informativo, pero que ya le está hablando directo. ¿Sí, dígame? Nada. Bueno. Entonces, este plano abarca desde la cintura para arriba. ¿Sí? Ese es encuadre. Bueno, hasta la cintura. Y vamos acercándonos más. El primer plano, ¿sí? Primer plano medio, ¿sí? Desde los hombros hasta la cabeza. Vamos a ver. Primer plano medio. ¿Sí? Desde acá. Desde acá. Aquí
Es cuando ya estamos hablándole un poco más directo a la persona. Queremos que se refuerce mucho como que lo que él está diciendo, ¿sí? Lo que él está diciendo es verdad. Y aquí con este plano nosotros lo reforzamos bastante. La seguridad que va a transmitir es como darle el protagonismo total a este tipo de personas. Luego tenemos el close-up, que es donde termina el hombro, ¿sí? Un poquito desde la quijada. Close-up. ¿Sí? Y básicamente lo que está abarcando es la cara del protagonista, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo un plano muy emotivo y que me lo pongan desde un plano general, por ejemplo, donde veamos de cuerpo completo, no se sentiría de la misma forma a que si esta persona está llorando y nosotros hasta podemos ver las lágrimas aquí cómo se van corriendo, ¿verdad? Entonces, cuando queremos captar las emociones de las personas, nosotros nos queremos acercar hacia el protagonista a modo de poder tomar con mayor precisión todo lo que está pasando en la cara de él, ¿sí? Ya sea por Para, cualquier emoción. ¿Sí? ¿verdad? ¿Cómo? Para captar los sentimientos, las Para, emociones pues, en ese momento. exacto. Puede ser enojo, puede ser felicidad, ¿sí? Entonces pueden ser muchas cosas. Lo que nosotros querramos. Depende de la historia, cómo vaya, ¿verdad? Una risa, lo que sea, lo podemos captar. Luego entramos al primer plano. Este es el extreme close-up, ¿sí? Desde la barba hacia arriba, hacia la frente. Aquí lo que nos interesa marcar más es, por ejemplo, la expresión de los ojos, muchas veces la expresión que se hace con los labios, etcétera. Lo que queremos resaltar acá. Y tenemos el plano a detalle, ¿sí? El plano a detalle es cuando yo me voy a centrar en un objeto, puede ser una mano, un dedo, lo que sea, ¿sí? En un objeto que en algún momento va a tener todo el protagonismo, ¿sí? Por ejemplo, vean esto, para captar emociones, ¿sí? Utilizaría este tipo de planos. Una pregunta. Ajá. Ahí puede ser también, no necesariamente tiene que ser de la cara o siempre tienen que ser expresiones faciales. Por ejemplo, cuando a veces en las películas solo abarcan los pies o los tacones o cosas así. Puede ser una mano, puede ser un dedo, un anillo, una cadena. ¿Estamos? Sí, se escuchó. ¿Sí? Sí, ya le capté. Perdón. Como en La Pasión de Cristo. En esa Ajá. película marcan a veces solo, como dice aquí la señorita, lo que es la sandalia, a veces la mano, eh, a veces parte de lo que era el vestuario de tanto de María, de sus acompañantes, como del mismo Jesús, ¿verdad? Entonces tal vez es porque son muy relevantes en ese entorno de la película. Exactamente. Si mi historia va a ser en base al anillo del Señor de los Anillos, pues voy a estar haciendo muchos planos a él, ¿verdad? ¿Mm? Ujú. Entonces, depende de qué es lo que yo esté tratando de decir, ¿sí? Pero básicamente la idea es
una mezcla. Ahora pregunto, ¿cuáles son los mejores? ¿Los planos abiertos o los planos cerrados? ¿Qué dirían ustedes? Depende de lo de la historia, porque, por ejemplo, da a conocer al personaje, ¿verdad? Realmente como si tenerlo enfrente, como si se lo estuvieran presentando a uno. Mire, él es y esto es lo que está haciendo, ¿verdad? Ajá. Y ahora, ¿cómo creen que una historia se debe narrar? ¿Solo con planos abiertos o solo con planos cerrados? ¿Cuál será la diferencia entre hacerlo solo con uno, solo con otro o mezclando? Yo digo que tienen que tener de los dos planos. Sí, debe ser necesario los dos, se complementan uno con el otro. ¿Mm? Tiene que haber una mezcla. Sí, Sí. efectivamente. Sí, porque ¿de qué sirve solo enfocar a los protagonistas si no se sabe el ambiente en el que se desarrolla todo? Sentimientos. Ujú. O la otra cosa, ¿verdad? Ver a todo solo de lejos y no captar toda la emoción. Sí, no reconocer uno al personaje en realidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, vea, todo esto es lo que hay que tomar en cuenta cuando uno hace una producción. O sea, no solamente voy a poner la cámara porque aquí se mira bonito, sino que tengo que tener conciencia de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Si mi personaje va a llorar, pues obviamente voy a escoger uno de los planos más cerrados, Para ¿sí? verlo llorar. Para verlo llorar, ¿no? Y para que la persona sienta esa empatía y se identifique con el personaje que está viendo en la pantalla. Para que uno en ese momento se ponga como Magdalena a llorar. También. Entonces, vean, los planos cerrados nos dan mucho dramatismo, ¿sí? Entonces, son fáciles de utilizar al momento de que estamos haciendo o narrando algo dramático. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de ángulos. Tenemos primero el ángulo normal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un plano y un ángulo? El plano es cómo estoy captando todo el entorno, ¿sí? El ángulo es la posición de la cámara respecto al protagonista o al sujeto que estoy enfocando. ¿Estamos? Entonces tengo lo que es, ¿sí? ¿Quería hablar? Tengo el ángulo neutro. El ángulo neutro es básicamente este. Poner la cámara a la altura de los ojos de la otra persona. Es como que situar al personaje, yo lo estoy viendo de frente, yo estoy conversando con él. Ese es el valor que queremos darle. Es como que si yo estuviera viéndolo a los ojos. Cuando vayamos a grabar, mi recomendación es esta. Ya que hay un compañero ahí que se dedica al tema de las grabaciones, puedes dar algunos tips de eso, ¿no? Voy a hacerlo aquí con dibujitos para que se logre entender. Esta es la cabeza de la persona. Y esta es la cámara. Cámara y este es el personaje. Entonces, este me dice que lo tengo que poner aquí. Ahora, yo en la vida real, lo que se recomienda es poner la cámara un poquito abajo, ¿sí? Y girarla hacia acá. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, no tanto, pero un poco. ¿Estamos? Y este sería el ángulo neutro, como que si yo estoy viendo a la persona de frente. Muy bien. El ángulo picado, por ejemplo. El ángulo picado tiene un valor psicológico. Y el valor psicológico que tiene es hacer de menos a la persona. Es como que si yo lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? Desde acá.
¿Qué sienten al ver a esta imagen? ¿Qué transmite? Que me va a agredir. ¿Este niño? Ah, ¿qué niño? Es que quiero ver Este. qué niño es. Ah, ese niño. No, que pues, está recogiendo algo, que está tratando de ver algo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué transmite? ¿Cómo? Me genera compasión. Compasión, exacto. ¿Qué más? Que su ambiente no es seguro. Ajá. ¿Qué más? Lo que transmite cuando yo pongo la cámara de esa forma, así como está hacia abajo, es lo siguiente. Esta persona no tiene el control de nada. Él es como, no sé. Vulnerable. Sí, él es vulnerable, él es inferior. Ya, eso es lo que estoy tratando de decir. Compasión, como lo decía la compañera, creo que fue Lidia, ¿no? Yo veo a este gato de Shrek. ¿Por qué lo ponen así hacia abajo? ¿Por qué no me lo pusieron de frente? Porque este plano tiene ese valor, ¿sí? Yo veo esto y entonces digo, no, la verdad es que sí, o sea, veo que está indefenso, veo que es de menos, veo que es vulnerable, etcétera. ¿Estamos? Ayudarlo. ¿Cómo? Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, exactamente. Entonces, cuando ustedes vayan a grabar, que él no tiene el control de las cosas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a grabar, por favor, mi recomendación es que utilicen la mayoría de planos, ¿no? Muy bien. Y tenemos el opuesto, ¿no? El opuesto del ángulo picado es el ángulo contrapicado. ¿Cuál es el ángulo contrapicado? Donde voy a ver lo contrario, ¿sí? Él es el que domina, él es el que tiene el control de las cosas, ¿sí? ¿Ya? Es donde nosotros nos podemos ver vulnerables, ¿verdad? Exactamente. Aquí él tiene el control. Entonces, al momento de que nosotros estemos haciendo una producción, debemos de tomar en cuenta desde dónde y por qué. ¿Sí? No tanto solo el hecho de que aquí se mira bonito, sino que yo conscientemente digo, no, en esta escena debo de representar de que esta persona tiene el control de las cosas, ¿sí? Está al mando, él es el jefe, o él es el experto en el área que nos va a ayudar a salir del problema. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Luego tenemos el otro ángulo, el ángulo nadir, ¿sí? Aquí es cuando ponemos la cámara 90 grados arriba de la persona, ¿sí? Vista de pájaro. Oh, perdón, abajo, nadir. Acá, ¿sí? Y luego tenemos el cenital. Este es el ángulo nadir, ¿sí? Como lo dice acá, la cámara se sitúa por debajo del personaje en un ángulo perpendicular. Este tipo de ángulos se puede utilizar y se utiliza mucho en lo que es arquitectura, ¿sí? Para hacer este tipo de tomas, ¿sí? O hay edificios como este, por ejemplo, ¿sí? Entonces utilizó el ángulo nadir. Y tenemos el ángulo contrario, que es el ángulo cenital, que básicamente es colocar la cámara 90 grados arriba de la persona o del objeto, ¿no? ¿Sí?
el ángulo cenital. Sí. Y tenemos el over shoulder. El over shoulder es el plano por defecto cuando nosotros tenemos una conversación entre dos personas. ¿Sí? El over shoulder es mostrar una parte del hombro en un punto fuerte y en el otro punto fuerte de la imagen a la persona con la que está conversando. ¿Sí? Teniendo siempre en cuenta la regla de la vista que estábamos hablando, ¿no? ¿Sí? Todos estos podrían catalogarse como over shoulder. Hay otro plano, creo que no está ahí, es el plano ángulo holandés. Holandés o aberrante se llama este. Que básicamente consiste en inclinar la cámara a 45 grados y obtener este tipo de planos así como torcidos, ¿no? Estos que reflejan como una, ¿cómo diría? Como un desequilibrio mental. También sirve para poder mostrar como modernidad. Tiene esos dos valores, ¿sí? Por ejemplo, en estos planos del Guasón cabalmente los utilizan mucho. Cuando hacen los close-up a él, por ejemplo, es así como medio torcidos, considerando lo mismo, ¿verdad? De que hay un desequilibrio mental, de que algo no está funcionando como debería de ser, que en cualquier momento explota esa persona. ¿Sí? Vean acá. Vean esto. ¿Se acuerdan de Misión Imposible, no? Aquí están utilizando esto. ¿Estamos? Entonces es otro. Aquí está, holandés o aberrante. Muy bien. Entonces, cuéntenme, ¿qué les pareció lo de hoy? Aquí ya viene la primera tarea. Es bastante información. Bastante información. Sí, hay que irla procesando poco a poco. Lo bueno es que va a quedar grabado por si en algún momento quedó alguna duda de algo. Pues ya ustedes lo podrán hacer. Y lo mejor de esto es hacerlo en la práctica. ¿Sí? Entonces ya en la práctica ustedes dicen, bueno, voy a hacerlo por esto, por lo otro. Y al final pues ese es el objetivo. Estamos, cuéntenme, ¿qué les pareció? Interesante, porque sí, como dice aquí la compañera, es bastante información de muchos términos que uno no conoce. Entonces tiene uno que familiarizarse y estarlos practicando para identificarlos. Porque en adelante, pues cuando miremos una película varias veces, vamos a estar analizando, aquí es la regla de 3, ¿verdad? Aquí es en qué ángulo está, por qué está, qué es lo que nos está tratando de mostrar la película. O sea, vamos a verla, sí, por sus argumentos, porque nos gusta, por X motivo, pero ya vamos a ser como más analíticos también. Exactamente. Exactamente. Lidia creo que iba a participar. Lidia, ¿de dónde se conecta usted? ¿Y a qué se dedica? Hola, buenas noches. Estoy acá en Mazatenango. Gunais. Mazate. Ajá. Soy Chitepeques. Ya. Ajá. ¿Y a qué se dedica? Yo soy docente. Me gusta mucho lo de las grabaciones, el tomar fotos, hacer videos. Y por el mismo trabajo también he tenido la necesidad de poderlo realizar. Ya. Usted es la primera sesión que se conecta, ¿verdad? Correcto. No puede estar en la primera, pero ya me puse al día ahí con el video. Bueno. Sí, pues. Entonces, vea, como les comenté en esa ocasión, estamos haciendo más que solo editar video, porque editar video es un proceso repetitivo y que al final, pues, con práctica se puede hacer. Entonces, es darles un poquito más de cómo se hace toda una producción, ¿verdad?
No importa si va a ser un video pequeñito, si va a ser un video grande, lo que ustedes hagan, pues al final los principios siempre los van a aplicar y saber cómo es que podemos trabajar. A mí me hubiera gustado hacer como un tallercito de iluminación para enseñarles cómo iluminar correctamente. Quizá déjenme ver cómo estoy en instalaciones y quizá me animo a hacerlo. Yo tengo el equipo ahí para iluminar y todo. Pues no sé si les gustaría. La verdad, sí. Me encantaría. Sí, yo sé Sí, que ese es mientras uno de más los información temas. mejor. Sí, como les digo, yo sé que esos temas son muy... A veces cuesta un poquito encontrar información y todo el asunto, pero sí, yo tengo ahí el equipo. Yo me dedico a hacer producciones y, y pues en algún momento pues les puedo apoyar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería? Porque igual, así como los ángulos, como los planos tienen un peso psicológico, la iluminación es más, ¿sí? Entonces al final todo va a jugar para que la producción salga como realmente se está planificando hacer. Entonces, en la otra sesión vamos a estar viendo lo que es movimientos de cámaras. Vamos a ver si hacemos lo de iluminación que les comenté. Y ya nos quedarían casi que 2 clases con las que vamos a editar. Entonces, sí es y bien importante eso, que nos apuremos. ¿Cuál es la tarea que vamos a dejar? Necesito que graben, por favor, ya sea algo para ustedes, algo para su clase, así como Lidia, o en el caso de Marvin, pues que ya se dedica a hacer algo más en el tema profesional, que puedan hacer una grabación, bueno, que primero planifiquen una historia chiquitita, de unos 30 segundos, no quiero algo tan grande, o si, por ejemplo, va a ser la presentación de un video, etcétera, lo que ustedes quieran, pues lo puedan hacer. Número 2, que puedan en algún momento poder grabar diferentes ángulos, diferentes planos y que ustedes ya tengan más o menos el por qué. La siguiente semana yo les voy a mostrar cómo hacer un storyboard. Ya, pero ya teniendo claro, un poquito más claros los conceptos que acabamos de ver el día de hoy. Entonces sí necesito que los practiquen, que los pongan en práctica. Y ya la siguiente semana vamos a ver cómo se une y cómo podríamos crear un storyboard. ¿Estamos? Está bien. Así es. Entonces, grábense ahí unos... Mejor si son varios planos, si ya van viendo por qué. Si en algún momento pues ustedes van a grabar como un tutorial, no sé, pues ya puedan aplicar la regla de tercios, puedan ver el plano neutro, pero así un poquito más abajo, o un ángulo contrapicado, no sé. Ya ustedes sabrán qué hacer. ¿Estamos? Y nos lo van a presentar la otra semana. Aquí nos comparten pantalla y toda la cosa. ¿Estamos? Y yo les voy a dar unas recomendaciones. ¿Estamos? Bueno, lo primero sería que escojan un tema. Escojan un tema, traten de desarrollar una pequeña historia y traten de grabarlo. No nada largo, algo pequeño. Y luego ya, vamos a partir de eso para empezar a tomar toda la referencia para tener el material y ya solo llegarlo a editar. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces yo detengo la grabación